Aperturamos el curso de antropología y vamos a ver la primera parte de la guía de estudio número 4. Para esta guía vamos a estar viendo algunas otras ciencias o disciplinas auxiliares de la antropología, cuál es el enfoque y la aportación que hacen a el estudio antropológico. Y nos vamos a centrar en una ciencia conocida como paleontología. ¿Qué es la paleontología? Esta ciencia dice ciencia que estudia los seres existentes en épocas geológicas pasadas a las nuestras, o las muestras, perdón, de su actividad, cuyos restos se encuentran fosilizados en las rocas de la corteza terrestre. Vea, aquí dice, ciencia que estudia seres existentes en épocas geológicas pasadas. No está haciendo una clasificación, sino que está hablando, dice, de seres, es decir, de cualquier especie viva que conformó o que estuvo en algún momento. Algunos ya desaparecieron, otros fueron extintos por la mano del hombre, otros pues definitivamente no tuvieron mayor auge, ¿verdad? No pudieron desarrollarse. La ciencia habla de una evolución respecto a los seres vivos, tanto en los microorganismos, en algunas, qué sé yo, algunos compuestos orgánicos, algunas especies animales, algunas plantas. La ciencia habla de una evolución, ¿verdad? Entonces, fueron evolucionando, se fueron modificándose. Entonces, esta ciencia que es la paleontología, perdón, el enfoque pues es estudiar a esos seres existentes y cuáles son los que aún se encuentran, cuáles son los que ya no están. Por eso dice cuyos restos se encuentran fosilizados en las rocas de la corteza terrestre. Hace algunos años se hizo un descubrimiento en Guatemala bastante importante y fue la ciudad perdida Samambaj. Esa ciudad se encuentra debajo de las aguas del lago Atitlán y se cree que esta ciudad es ahora en los descubrimientos que se hicieron, ellos dicen y dan a conocer que fue una ciudad en donde sirvió como escenario importante desde el punto de vista religioso para la sociedad o para la cultura maya. Se cree que fue un lugar donde se realizaban algunos rituales, algunas danzas, entonces fue un centro ceremonial y pues cuando ellos empiezan a descubrir este sitio, hoy en día pues es un sitio turístico, pero la práctica pues es bastante específica, para poder conocer esta ciudad pues se necesita hacer de buceo y se tiene que tener el conocimiento. El costo pues es un costo elevado, entonces, pero se pueden realizar tours, se puede conocer, pero para poder hoy en día decir que esta fue una ciudad de esa manera se hicieron algunos estudios. De hecho, inició una arqueóloga guatemalteca, pero no de procedencia guatemalteca, no de origen guatemalteco, sino era una estadounidense residiendo en Guatemala. Y resulta que ella, pues, le llamó la atención, ella empezó con la investigación, pero ella no fue apoyada en las primeras investigaciones que ella hizo. Para poder hacer ese descubrimiento, ella necesitaba de mucho equipo, equipo de buceo, equipo industrial, maquinaria para poder realizar una limpieza en lo que era esa zona, quitar las algas, algunos helechos que estuvieran en las profundidades del agua y ella necesitaba un apoyo bastante fuerte. Entonces ella solicita ese apoyo a través de National Geographic y ellos vienen a Guatemala. Ustedes saben que ellos se encargan de hacer bastantes documentales, bastantes investigaciones, y ellos vienen a Guatemala y dicen, bueno, pues se ve que es un escenario, podría ser un escenario importante. Ahí aún no se había descubierto la ciudad, ella solo tenía como que una teoría, ¿verdad? Y ella decía que sí existía la ciudad, ella se había ah, aprendido, ella tenía que aprender a bucear, y le enseñó a su equipo y ellos se sumergían y empezaban a investigar, pero no podían estudiar al 100% porque ellos necesitaban de una limpieza.
Entonces, National Geographic se une a la investigación y se dan cuenta que en efecto, ¿verdad? Pero para poder hacer esa investigación, ellos primero realizaron una limpieza, un control de saneamiento y luego empezaron con la investigación. Al momento de realizar la investigación, ellos empezaron a extraer de las profundidades restos de rocas, de piedra, y esas piedras las empezaron a estudiar, empezaron a ver cuántos años tenían, qué tipo de material era, si coincidía con el tipo de roca o piedra que se puede encontrar en las profundidades de los afluentes, en este caso, pues de los lagos, y empezaron a hacer una serie de estudios a través de esa piedra o de esas rocas o de esos restos encontrados, obtuvieron bastante información y entonces ahí ellos dicen y declaran que en efecto existió esa ciudad, fue un centro ceremonial en la cultura maya, en la época maya, y entonces se da el descubrimiento de la ciudad perdida, Samabaj. Entonces vemos que ahí entra la paleontología. La paleontología quiso descubrir a través de estos arqueólogos, pues se hizo un descubrimiento bastante fuerte, pero entonces ahí es donde se emplea, ¿verdad? Porque, miren, pues, el objetivo de la antropología es conocer, es descubrir, es analizar al hombre en cuanto a sus rasgos y a su forma de comportamiento. Pero pasa algo muy importante también. En este caso, el objetivo también es descubrir o tener nuevos hallazgos que permitan entonces el surgimiento de nuevas atracciones turísticas. Y ese es el objetivo desde el punto de vista turismo de la antropología. Ese es el objetivo, que hayan nuevos descubrimientos, que se den nuevos hallazgos. Entonces, pues este descubrimiento que hicieron es bastante interesante. Usted se puede meter a YouTube y coloque ahí descubrimiento o documental de Samabaj o la ciudad perdida en Atitlán y va a ver que es una belleza la manera en que hacen la investigación. Tuvieron que bucear, limpiar, utilizar un equipo industrial, pero entonces ahí viene en acción esta ciencia, que el objetivo, como les digo, a través de estos arqueólogos pues, fue estudiar las rocas, estudiar debajo de esas profundidades, encontraron ellos debajo de la arena, debajo de algunas algas, ellos encontraron algunos utensilios y empezaron a estudiarlos y entonces ellos dijeron, existió, hubo una ciudad, hubo vida en esta zona, claro que probablemente hubo algún tipo de inundación, incrementó el nivel del agua y así fue como la ciudad fue desapareciendo, pero es una forma, es un enfoque y aquí no estamos hablando de que esta ciencia pues se centre solo en estudiar a lo que son los seres humanos, ¿verdad? O solo las plantas, o solo los animales, sino está hablando en general. Pero si que se quiere hacer un estudio específico para el hombre, entonces dice, al dedicarse al estudio de restos fósiles humanos, ha surgido una nueva ciencia llamada aquí dice paleoantropología, pero si usted busca en internet no le va a tirar esta información, sino le va a decir paleoantropología. Entonces, esta sí es bien específica, porque esta dice que estudia restos fósiles humanos, ¿sí? Esta ciencia dice ha surgido una nueva, es decir, que es bastante reciente, y si queremos hablar del estudio de fósiles, o sea, de restos, de huesos de la especie, va a tener que ser, si queremos que sea del humano, va a tener que ser la paleoantropología. Esta ciencia entonces va a hacer algunos aportes importantes al estudio del ser humano. En Guatemala existe un museo, y ahorita lo vamos a ver a través de las imágenes, y dice, en Guatemala se han encontrado restos fósiles de animales de la era Cenozoica. En el municipio de Estanzuela, departamento de Zacapa, estos hallazgos son exhibidos en el Museo de Paleontología, Arqueología y Geología de Estanzuela, fundado por el investigador Roberto Woodfolk Sarabia el 27 de junio de 1974. Este es un museo bastante bonito. Aparte, tiene diferentes objetos que han sido encontrados a través de los diferentes estudios.
Y hay un recorrido virtual también. Ustedes pueden ingresar a YouTube, solo escriban recorrido virtual, Museo de Estanzuela, Zacapa, y ahí van a ver ustedes los diferentes maquetas, los diferentes escenarios que nos presenta este museo. Vean, vamos a empezar desde acá. Miren, ahí pueden ustedes apreciar que hay diferentes estructuras de especies animales. Este museo está exhibiendo diferentes estructuras de especies animales. Ahí pueden ustedes apreciar en las imágenes, vean. Pero no solamente pues muestra unas estructuras fósiles, sino también, ahorita vamos a llegar a esa sección, miren, también hay una sección en donde muestra algunos artefactos, muestra algunos elementos que probablemente fueron o algunos utensilios que fueron elaborados y que fueron útiles durante el periodo maya, como algunas vasijas, algunos cántaros, algunas estructuras a base de barro. Y es una forma en este museo, entonces se concentra o se tiene resguardado de una u otra manera utensilios. Miren, ahí están, ustedes pueden ver ahí en pantalla utensilios que comprueban la existencia de la vida de culturas pasadas, ¿verdad? Esto es algo muy bonito, es muy importante. Este museo es bastante conocido. Es uno de los museos que existen en Guatemala. No solo, por ejemplo, este se caracteriza bastante y por eso es el Museo de Estanzuela Zacapa, porque los hallazgos, vean ustedes, que se han hecho han sido bastante impresionantes en todo el territorio nacional, ¿verdad? Se estudia, ustedes saben que Guatemala ofrece un buen escenario para poder hacer estudio de la cultura maya. Entonces, pues muchos investigadores, ya hablamos del documental que hizo National Geographic en una zona del territorio nacional, no solamente este existe, ¿verdad? Ustedes, hay otros estudios que se han hecho en Guatemala, pero en sí Guatemala tiene un muy buen escenario que puede mostrar o puede evidenciar, ¿verdad? La existencia de algunas especies animales, vegetales, seres humanos, algunos utensilios de épocas pasadas. Entonces es un museo bastante bonito. Este lo encontramos en Estanzuela, ¿sí? Ahí pueden ustedes ver. Bueno, pero no solamente este museo existe, porque podemos poner otro ejemplo de museo. También es un muy bonito museo. Es el famoso Museo del Mamut. Ahí no lo escribí bien, bien. No, no es este. Ahí estamos. La historia de cómo surgió este museo es bastante interesante. El dueño dice que quería tener un pozo. Ustedes saben que hay ciertos lugares en Guatemala donde no hay mucha agua potable. Entonces dice que él empezó bueno, dio la orden de que en su terreno cavara para poder hacer un pozo. Y entonces llegaron los trabajadores, empezaron a cavar. De repente se dan cuenta, se percatan que salían ciertas piezas que eran un poco extrañas, formas, figuras que eran un poco extrañas. Y entonces empiezan ellos a ver que cada vez entre más profundo ellos cavaban, más piezas ellos iban encontrando. Y entonces encontraron restos fósiles de mamut. Y por eso se llama el Museo del Mamut. Vean, ahí está.
Entonces, pues se dan cuenta, ¿verdad?, de que existieron estas especies, empiezan a hacer estudios, empiezan a encontrar algunos huesos, empiezan a ver de qué épocas eran. Y entonces, pues también ya, bueno, aquí ya se pasó a otro punto. Pero entonces ahí es donde se toma en cuenta este otro, sitio, ahora un sitio turístico, ¿verdad? Este sitio turístico está en propiedad privada. El dueño, pues, no ha querido vender o no ha querido ceder los derechos al INGUAT, y tampoco a ningún tipo de institución, a través del gobierno, ¿verdad? No quiso, porque, pues, dice que es parte de su patrimonio, ¿verdad? Pero es otro de los centros que podríamos hablar, en donde podemos, ver muy claramente, pues, que se puede hacer lo que es la evidencia, ¿verdad? Como lo dice nuestro material, la evidencia, y podemos ver el ejemplo de la paleontología y la paleoantropología. Y como ejemplo, ya les dije, pues tenemos ahí, vimos el Museo de Estanzuela, Zacapa. Vamos a pasar a otra ciencia, que sería la lingüística. En Guatemala, esto lo estamos viendo en el curso de cultura guatemalteca. En Guatemala hay zonas lingüísticas, ¿sí? Y hay diversidad de idiomas. Algo muy importante respecto a esto es que en algunas fuentes ustedes van a encontrar un dato de 24. Sin embargo, a través de este registro, nosotros podemos notar que en Guatemala no solamente se hablan 24, sino son 25 idiomas. Ahí ven ustedes los mapas de las zonas lingüísticas en Guatemala. Son 25 idiomas los que se hablan en todo el territorio nacional. De esos 25, 3 son extranjeros. Entonces, las comunidades lingüísticas se le conoce como una comunidad lingüística a aquella área geográfica en donde, pues vemos que está un grupo étnico o una comunidad indígena, pero que dominan el idioma. Entonces, ahí ya se conoce como comunidad lingüística. No es comunidad y que todos hablen el mismo idioma. Eso es algo muy relevante para ser una comunidad lingüística. Tienen todos que hablar el mismo idioma. Entonces, Guatemala tiene diversidad, en cuanto a lo que son idiomas, ya hablamos 25, y hay diversidad de comunidades lingüísticas. Ahora, usted dirá, pero ¿y ese cuál es el aporte? Recuerde que hoy en día es parte del atractivo turístico que hay en Guatemala, o sea, el extranjero no lo ve como un idioma más, sino lo ve como parte del atractivo. Ya vimos en el curso de cultura guatemalteca que hay algunos idiomas, que son de origen maya, otros no, algunos que están en peligro de extinción y otros que ya desaparecieron. Sin embargo, acá brevemente vamos a entrar a este tema y dice, la lingüística es la ciencia que estudia los principios del funcionamiento de las lenguas y su evolución. Además, estudia en forma comparativa el lenguaje articulado en sus niveles fónico, léxico y sintáctico. Un dato muy importante, y recordemos esto, es que la ley, es decir, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el idioma oficial en nuestro país es el español. Y a las lenguas, de ascendencia maya se les conoce como lenguas vernáculas, y dice que las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, si es patrimonio cultural, es parte del atractivo turístico y deben existir instituciones que fomenten, y en este caso estaría la Academia de Lenguas Mayas. Esta es la encargada, de hecho, se ha unido a través del Ministerio de Educación, han unido fuerzas para poder, promover la educación bilingüe intercultural. Y esto es algo muy importante porque a través de la Academia de Lenguas Mayas, a través del Ministerio de Educación, ha creado material didáctico como libros, folletos, guías, en donde se emplee
los idiomas más fuertes en Guatemala respecto a lenguas vernáculas. Y como ya les dije, pues es parte del patrimonio. Entonces, como es parte del patrimonio, dice la ley, una ley garantizará el respeto, la preservación, la promoción del recurso turístico. Entonces, en este caso, declarado como tal. Entonces, en este caso, pues tiene que existir leyes que promuevan, que protejan también lo que es la identidad lingüística en nuestro país. Es parte del atractivo turístico. Ahí si ven ustedes este otro mapa, por eso les dije que hay diferentes zonas lingüísticas. Vean dónde se hablan ciertos idiomas. Uno de los idiomas que es bastante fuerte en Guatemala, pues ustedes saben que es el cachiquel, el quiché, el ixil también es uno de los idiomas bastante fuertes. Bueno, la semana pasada yo tenía la experiencia y la oportunidad, les comentaba, de conocer una familia que domina el idioma ixil. Y pasa lo siguiente, ¿verdad? Respecto a las comunidades lingüísticas. Ellos en el seno familiar, o sea, en el centro, en su casa, con su propia familia, ellos dominan el idioma, pero ya afuera no lo hacen. Entonces vemos que hay ciertos idiomas que se van modificando, porque me decía la señorita que hay ciertas palabras que no están en el idioma Ichil y que tienen que emplear el idioma español. Entonces ahí vemos que hay una unión, hay una mezcla en cuanto a dos idiomas. Pero es muy importante que sepamos estos datos respecto a lo que son los idiomas o lenguas vernáculas en Guatemala y que la ley las declara patrimonio cultural. El lenguaje articulado es particular, perdón, no, perdón, es peculiar al hombre def- diferenciándose de los animales inferiores en la facultad de éste para asociar los más diversos sonidos a las más diferentes ideas, debido al desarrollo de sus facultades mentales. El lenguaje, según investigadores, debe su origen a la imitación y modificación de varios sonidos naturales, de la voz de otros animales y de los mismos gritos instintivos del hombre, acompañados de señas y gestos particulares. A medida que se fue haciendo mayor ejercicio de la voz, los órganos vocales se fueron reforzando y perfeccionando. Entonces aquí vemos un dato respecto a cómo es que surgen los idiomas. Esto desde un punto de vista científico, ¿verdad? Ustedes dicen el hombre, bueno, escuchaba de repente en su entorno algún sonido y entonces lo empezó a imitar. Y así fue como, pues fue cada vez con la imitación, cada vez más constante, entonces fue como provocó los idiomas. Pero recuerde que hay diferentes posturas. Bueno, en este caso, pues puede ser una postura mitológica, hay posturas científicas, hay posturas teológicas respecto a estos temas. Entonces, pues hablamos ya de este punto, ¿verdad? De que vamos a ir viendo como parte lo que es el contenido, vamos a ir viendo estos puntos de vista y pues cada uno tenemos una forma, un criterio, entonces respetamos, no lo comparto, pero lo respeto, es algo muy importante. Entonces, respecto a los idiomas, pues como les digo, hay diferentes posturas mitológicas, teológicas y científicas. Pues cada uno con un criterio, cada uno con un argumento respecto a cómo, porque en este caso, mire, dice, el argumento pues es que el hombre escuchaba en su entorno los sonidos y los fue imitando y de ahí surgen los idiomas, ¿verdad? Ese es el argumento respecto a esto, pero es muy importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? La importancia que tienen los idiomas, la lingüística aporta a la antropología de tal modo que se pueda conocer como les dije, pues tal vez para el nacional no es tanto como de orgullo, como de, ay, me siento bastante identificado con, ¿verdad? Porque hay personas, como les decía, que pueden ser parte de una comunidad, pueden ser parte de un sector indígena en Guatemala, pero no tienen identidad cultural. Entonces se apartan o se separan, ¿verdad? De lo que son ciertas manifestaciones. Sin embargo, para el extranjero, pues esto es un elemento más atrayente, quiere conocer, quiere descubrir, incluso quiere aprender, porque sabía usted que hay extranjeros que vienen a Guatemala con el objetivo de aprender los idiomas maternos y en este caso, pues para el nacional ya vimos que no es como
bueno, muy llamativo o muy interesante, podríamos decir, pero para el extranjero, claro que lo es. Entonces, son algunos puntos esenciales que nosotros podemos hablar de lo que es la lingüística, la importancia de esta ciencia y la aportación que hace esta ciencia a los estudios antropológicos. Vamos a detener hasta acá por cuestiones de tiempo. Hoy abarcamos 2 ciencias más, así que gracias, por haberse conectado y con esto concluimos la clase.